Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta sección de nuestro canal donde hablaremos cada una de las razas que componen nuestros pie de cría. Hoy en particular tenemos a estos lindos pastores ovejeros australianos o Aussie, que también se les conoce con este nombre. ¿Por qué estás llorando? Quizás está porque lo saqué de su cómoda camita con todos sus hermanos. Te vamos a contar una de las razones por qué adquirir una mascotica como esta y que sea con nosotros, con Mascoriente. Yo aquí me encuentro con mi favorito de la camada por su particularidad en la carita, que es la mitad oscura y la mitad merle. Y curiosamente en el lado merle tiene un ojo azul y en el café tiene un ojo verde. Súper exótico y exclusivo. Acompáñame a este capítulo y entérate de todo lo que tienes que saber sobre esta linda raza. Bueno familia, como les dijimos, hoy vamos a hablar de esta espectacular raza, los pastor ovejero australianos. Aquí me encuentro con Dani. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola Santi, ¿cómo estás? Buenos días familia. Hoy nos vamos a hablar con ella, ya que ella es la que está cuidando esta linda camadita que salió increíble, de todos los colores, chocolate, chocomerle, blue merle, tricolor. Y ella tiene a Kiva. Kiva es su perrijo, la cual tenemos esta linda camadita disponible para ustedes, crianza 100% aquí en nuestras instalaciones. Dani, para empezar, cuéntanos un poquito de la historia de esta raza, cómo nacen y por qué se les conoce como pastor ovejero australiano. ¿Sí son de Australia? Hola Santi, para empezar te cuento que no son de Australia, son conocidos por pastor ovejero australiano, ya que sus orígenes fueron relacionados con los pastores vascos en el siglo XIX, que son pastores de Australia. Entonces por eso se llaman pastores ovejeros australianos, aunque su origen se remota en España y en Francia. De ahí ellos fueron llevados a Estados Unidos con rebaños de ovejas y fueron desarrollados completamente en Estados Unidos. Ah, o sea que la parte de pastor sí la tienen, porque pastoreaban pues las ovejas. Claro que sí, son perros excelentes de pastores, son usados para trabajo, son perros muy familiares, son perros muy inteligentes, son excelentes perros para policías, detección narcótica, son muy buenos perros de familia ya que son muy obedientes y muy inteligentes. Y otra cosita que se me escapaba es que son perros que son muy usados y sirven mucho para competencias de exhibiciones de obediencia. Ah, entiendo. Dani, y de pronto al ojo no se logra identificar mucho, menos así de esta edad, pero también esta raza en particular la tienden a confundir o por lo similar pues que son con el Border Collie, ¿cierto? Claro que sí, mira, tienen que ver con el Collie, sin embargo son razas muy distintas en su personalidad o personalidad, distintas en su estructura física, ya que, por ejemplo, estos perros son completamente de orejas caídas. Como podemos ver acá, sus orejas son completamente caídas, su cola es como levantadita, mientras que la del Collie es completamente caída. Las orejas del Collie son semi erguidas y estos son completamente caídas. Manejan los mismos colores, la raza maneja los mismos colores, por eso la tienden a confundir. Quizá por eso se confunden, claro. Total. Pero en su característica física, estos perros son más robustos, su pelo es mucho más largo y son perros más grandes. Y quédate hasta el final porque te vamos a mostrar a Kiva, la mamá de estos cachorritos. Y vas a ver que no así solamente chiquiticos son hermosos, sino que de adultos, ya cuando veas la evolución y el crecimiento de toda esta raza, vas a darte cuenta de que de grandes o de adultos son una cosa de locos. Kiva en particular tiene una parte de su ojo, que eso se le conoce como heterocromía parcial, de un color y la otra parte de otro color. Quédate hasta el final para que veas este ojo tan hermoso y toda la perrita pues en total. Dani, ya que tú convives con una pastor ovejero, ¿qué le dirías a la persona que está viendo este video al momento de adquirir una mascotica?
¿Qué le recomiendas acerca de la alimentación, sobre el ejercicio? ¿Qué tan fácil ha sido hacer que vaya al baño? ¿O qué tipsitos le darías a tú que nos estás viendo y que quieres adquirir una mascotica de estas con nosotros, Mascoriente? Claro que sí, Santi, mira, te cuento. La crianza de Kiva fue muy fácil. Son perros muy inteligentes. Si tú un día te propones enseñarle un truco que lo podemos ver ahorita, ejemplo, dar la pata, sentarse, echarse, son perros que aprenden con mucha facilidad. Como lo dije anteriormente, son perros muy obedientes. Ellos son muy obedientes, son muy nobles. Los principales tips que les puedo dar es, primero que todo, darles mucho amor, porque son perros muy tiernos. Es importante, cuando tengamos o adquiramos un pastor ovejero, es importante que en la casa que estemos, pues es ideal que haya un jardín. De igual manera, si no lo hay, no son perros que requieran demasiada actividad. Su tiempo de actividad por día de ejercicio es de 40 minutos. O sea que 2 salidas a pasear, por decir algo, De si 20 estamos en minutos. alguna casa, lo podemos hacer en la mañana antes de irnos a trabajar y cuando volvamos de trabajar. Claro que tener presente de que esto es un lapso mínimo. No es que, por decir algo, no podamos salir a jugar con él 2, 3 horas, porque de seguro nos aguanta, ¿cierto? Sí, total. Son perros que aguantan trote, aguantan trabajo. Son perros, como les conté, pues muy atléticos y son muy enérgicos. Sin embargo, no son destructivos. Son perros que se prestan pues como para vivir tanto en un apartamento como en una finca. Efectivamente, pues pueden disfrutar un poco más la finca. Sin embargo, no requieren estar todo el tiempo afuera. De hecho, nosotros vivimos en una finca, pero ella permanece adentro porque prefiere compartir con nosotros. Santi, un dato curioso, pues que no se me Cuéntame. vaya a escapar, es que esta raza tiene una necesidad y es de complacer al ser humano. O sea, ellos son ansiosos por complacer al amo. Entonces, cualquier comportamiento que nosotros les celebremos o les felicitemos, ellos lo van a volver a repetir, y cada cosa que sepamos que les gusta, ellos la van a volver a hacer, porque es una necesidad que ellos tienen de complacer el ser humano. Un dato muy interesante. También había escuchado que eso en particular lo tiene el Golden, ¿cierto? También El lo Golden tiene el Retriever. Que de por sí el Golden Retriever es una raza por excelencia para la familia. Y no dejando por menos, pues estos hermosos machitos, porque ya las hembritas no tenemos disponible, tenemos machitos disponibles. Te vamos a dejar algunas foticos aquí y no olvides dejarnos tus comentarios si deseas saber algo más de esta linda raza. También de pronto ahí no se logra ver muy bien, vamos a ver si en las foticos, estos cachorritos tienen los ojos azules, 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 súper hermosos, así que los vuelven cada vez más únicos. Esta tonalidad así merle como esta, o qué tal este hermoso chocolate, los puedes encontrar dejándonos un clic en el link que te vamos a dejar aquí abajo. Vas a ir directamente a nuestra página web, en donde vas a encontrar la disponibilidad de esta y de todas las razas que desees, de la mano de nosotros, la mejor empresa para hacer realidad este sueño. Bueno, familia, como les dijimos al principio, aquí está Kiva. Ella es la mamá de esta linda camada y les vamos a hablar sobre ciertas cosas. ¿Qué nos vas a decir, Dani, un diferenciador entre esta y el Border Collie que tanto confunden? Claro que sí, bueno, para empezar podemos diferenciar su comportamiento. El Border Collie es un perro mucho más activo y necesita más trabajo que el pastor ovejero, ¿cierto? También, como les conté, es demasiado inteligente, aunque el Border Collie es la raza más inteligente del mundo, que es Claro. ya lo sabíamos. Esta perrita, como pueden ver, es súper obediente, es súper tranquila. Es algo muy importante porque hay muchas personas que le tienen miedo a los pastores, porque por ser pastores piensan que son perros muy ansiosos y un poco destructivos. Me No, dijiste también que es muy alerta, mejor dicho, algo suena medio raro en la casa y sale ella de primera. Sí, Santi, esa es una de las principales características de esta raza, y es que son perros de alarma. Sí, o sea, siempre van a detectar si hay un extraño y te van a avisar. Sin embargo, no son agresivos. ¿Y cuál ha sido de los trucos que nos dijiste que se les pueden enseñar fácil? Bueno, para empezar, es súper obediente. Dame la pata. Eso, entonces la vamos a premiar porque nos dio la pata. Hizo las cosas bien. Dame la otra. No, la otra. No, esa no. La otra. Eso.
y la vamos a premiar. Estos son truquitos básicos que puedes también enseñárselos a tu mascota. Te vamos a dejar un link aquí abajo donde puedes adquirir un curso con un descuento especial por ir de parte de nosotros Mascoriente y puedas desde casa educar de la mejor manera a este nuevo miembro de la familia. Aquí nos quedamos con Kiva otro rato mirando qué otros trucos le podemos enseñar y nos vemos en un próximo episodio. Y recuerda que más que mascotas son familia.